Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Esta es una clase más de Miss Vicky Te lo explica fácil y sencillo. Y en esta ocasión vamos a tener la explicación acerca de los textos periodísticos de opinión. Vamos a comenzar esta clase y pues esto es para todos los niños que están ahorita estudiando los textos periodísticos en la escuela. Espero que les ayude. Ya sé que aquí me estoy viendo concretamente a los textos periodísticos de opinión y te voy a decir por qué. Porque a veces a los profes se nos complica explicar esto porque son muy largos y siempre te vamos a explicar los textos informativos, como la noticia y el reportaje. Pero en esta ocasión, este es un video especializado de estos 5 textos que te voy a presentar el día de hoy, que además son muy interesantes. Para mí son mis favoritos porque además de informarte, te dan la opinión de quien los escribe o de quien los dibuja. Vamos a comenzar. Pues muy bien, aquí ya estamos listos con musiquita de fondo para que no te aburras tanto. Y pues aquí comenzamos textos periodísticos de opinión. Y comenzamos con esta caricatura de Cynthia Bolio, Salud para las mujeres. Y aquí el doctor dice, pues no hay fondos, tenga esta aspirina y encomiéndese al Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿qué será? Pues bien, comencemos con el principio. ¿Cuáles son estos textos de opinión? Estos textos periodísticos de opinión. A estos textos se les conoce como el número 1, el artículo de opinión, la columna, la editorial, la crítica, y esta crítica puede ser de muchas formas, la deportiva, la teatral, la cinematográfica, la artística, la musical, la televisiva, y hay muchas más. También tenemos como tal la caricatura periodística. Y por último tenemos las cartas al director. Comencemos con la editorial. La editorial es uno de los textos que generalmente solo aquellos que están acostumbrados a leer las revistas o los periódicos las leen muy frecuentemente. Estos textos no están firmados como tal por un solo autor, ya que representan la opinión del periódico o la revista que los escribe. Por tal motivo, no se considera que es de ninguna persona, pero sí es el artículo de opinión de ese periódico o de esa revista. Por su carácter institucional, tienen una gran trascendencia pública y permite conocer la opinión abierta y directa del medio sobre los distintos temas de actualidad, así como sus planteamientos ideológicos implícitos. ¿Qué quiere decir esto? O sea que nos explican por qué podrían estar de alguna forma a favor de cierto tema en relación a cierta cuestión gubernamental o empresarial. Los asuntos son de máxima actualidad. Suelen ser los más importantes o destacados y pueden ser, como lo dije hace ratito, políticos, económicos o sociales. El estilo suele ser claro, preciso, sin rodeos y muy serio. Nunca se utiliza el yo personal. ¿Por qué? Porque como lo dije desde un principio, esta es la opinión colectiva del periódico o la revista. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser una editorial. En este caso, pues está escrita por el periódico Valdemembra. No es un periódico de México, pero es un periódico de España. Si quieres leer perfectamente bien lo que dice para entenderlo, recuerda que las preguntas básicas que se están contestando en cualquier texto periodístico siempre serán las mismas. Son nuestras 6 preguntas básicas. Si no las recuerdas, aquí te las voy a dar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y dónde? Después tenemos las cartas al director. Las cartas al director son también muy importantes. Representan la opinión del público que lee los periódicos o las revistas. En ocasiones, nuestros lectores, o bueno, los lectores del periódico o la revista no están de acuerdo con lo que puntualmente se dijo o se expresó.
Quizás ellos se enteraron de alguna cuestión que no fue real o verídica y quieren aclararla. Así que son ellos los que escriben estas a los directores del periódico y estos tienen la obligación de publicarlas. Claro, después de corroborar que estas son fidedignas, o sea, verdaderas a su propósito. Deben ser breves y deben estar firmadas, así como lo vemos aquí. En este caso, esta carta fue firmada por Roberto García de la Calera. Requieren también un lenguaje claro, sencillo y directo. Después tenemos los artículos de opinión. Los artículos de opinión son más vastos. Estos generalmente están escritos por gente especializada en el tema. Un tema que además tiene que ser de actualidad. Van firmados y refleja sí la opinión personal del autor. Como ya lo dije antes, es un autor que debe ser especializado en el tema. Los temas claros pueden ser más variados que el de la editorial, no necesariamente tienen que estar abarcados en lo político, en lo social o en lo financiero. El autor, en este caso, sí tiene libertad de expresión total. Incluso puede elegir el tono con la que le escribe, la perspectiva que va a dar, la seriedad o incluso ocupar la ironía para escribirla. En este caso estamos hablando de escritores muy experimentados. Gabriel García Márquez solía escribir columnas, así como Carlos Monsiváis. Su credibilidad y capacidad de influencia dependen del prestigio o la relevancia del autor. A veces, como ya lo dije, pueden ser escritos por un periodista, un escritor o un especialista en una determinada materia. Aquí tenemos una opinión. En este caso, de Carlos Bravo Regidor. Es una opinión muy dura en contra del gobierno que tenemos en este momento recurrente. Si te interesa leerla, abajo en los comentarios de este video dejaré como tal los links a donde te puedes dirigir para poder leer esta nota. Y si no, también lo puedes buscar en su tweet. Ahí lo tiene publicado. Como verás, es totalmente la opinión personal de él. Incluso podemos ver aquí su fotografía y todo el tiempo muestran el nombre para saber que es solo su opinión y no la del periódico o la de ningún otro. Después tenemos la columna. La columna como tal también está firmada por el autor. También está variada con especialidad que debe de tener el representante que le escribe. Aquí, por ejemplo, vemos que el nombre de este autor es Miguel Flores y aquí abajo dice subsecretario de Desarrollo Regional. Quiere decir que es un especialista en su tema y está hablando de algo que abarca en este sentido a Chile. El texto que aparece la columna es un texto, que aparece en un lugar con periodicidad fija. Quiere decir que se va a escribir cada semana aproximadamente y casi siempre es por la misma persona. Al menos que varíe el tema y entonces le escribirán otras personas especialistas en ese tema. Tiene un título en general. En este caso podemos observar que el título de esta columna está representado aquí. Análisis. Y pueden hablar de varios hechos de interés público. Bien, ahora tenemos el texto periodístico de la crítica. La crítica, como lo vimos en un principio, puede ser de muchos subgéneros. Películas, libros, obras de teatro, conciertos, exposiciones. Cualquier evento cultural o incluso deportivo podría ser para hacer una crítica.
Estos textos analizan y valoran los distintos acontecimientos culturales. Cumple 3 funciones simultáneas: informar, orientar y educar a los lectores. Suelen aparecer en la sección de cultura y de espectáculos. Son siempre subjetivas. Esto es muy importante porque no porque alguien diga en una crítica su opinión todo el tiempo, eso quiere decir que realmente todos deben de opinar lo mismo o que realmente es lo que realmente sucedió en los hechos. Depende en cierta medida de los gustos, preferencias y criterios personales de cada crítico. Los críticos deben ser especialistas del tema. Para escribir de él, deben de conocerlo a fondo. Sin embargo, hoy día podemos notar críticos que a lo mejor no son tan especialistas en el tema. Por eso te digo, y te digo 2 veces, no creas todo lo que se dice en una crítica. Aquí tenemos una crítica de esta obra de teatro que a mí en lo particular me encanta, que llegó también a México, y aunque esta crítica que tenemos aquí es de España, a mí me fascinó incluso la película, te la recomiendo ver en TikTok, Tok Tok está en Netflix, por si no la has visto. Y también está su versión en México. En este caso, bueno, el sitio es Tras la Máscara, así se llama el sitio en España, crítica Tok Tok teatral. Y aquí vemos los diferentes recursos gráficos que también ocupan. La fotografía, los diferentes estilos de letra, más grande, más pequeña, negritas, en fin. Te recuerdo que este es un sitio de internet. Le hizo falta su acento. Bien. Ahora bien, la caricatura periodística. A mí en lo particular es el género más padre que está en los géneros periodísticos. No hay una universidad que te enseñe a dibujar. Tampoco hay una universidad como tal que se especialice en la caricatura periodística y te enseñe acerca de los simbolismos y todos los recursos retóricos que puede haber dentro de la caricatura. Sin embargo, de una forma muy sencilla y fácil, de alguna u otra forma te explican lo que está pasando en la realidad hoy en tu país. Como tal, y como ya lo dije, se expresa a través de los dibujos. Son una representación gráfica. Su idea es plantear situaciones ficticias que están basadas en la realidad. Exageran el aspecto actual desde un punto de vista crítico. Y en la mayoría de las ocasiones es irónico y va cargado de un humor, o sea que se burlan de la realidad. En este caso, veamos. Esto fue sacado del periódico La Semana, en su sección llamado Monólogo. La hizo Caballero. Como verás, también está firmada siempre por su autor. Y aquí dice, yo todavía no sé si ganó Biden o si ganó Trump, pero viejos están los dos. Bien, para nosotros aquí en México, tenemos que reconocer que uno de los caricaturistas periodísticos más importantes que ha habido en la historia se llama Rius. Murió a los 83 años en el 2017. Esta es una de sus caricaturas y la quise poner aquí porque de alguna u otra manera representa justo lo que este proyecto está tratando de hacer. Ay, ojalá pudiéramos rescindir de la caja idiota. Esta es la caja idiota. Y de las otras educadoras. Eduque a un niño. Apáguele la televisión. Una de las características que debe de tener nuestra caricatura periodística es que debe ser, casi siempre sale al menos una caricatura a la semana, o incluso cada tercer día. Es especialista quien las hace
sobre todo son políticas, exageran mucho lo que son los rasgos físicos o los rasgos que están tratando de representar. Y sus contenidos siempre serán de opinión. Aquí tenemos otra caricatura de uno de los grandes de México, se llama Trino. Aquí está su Twitter, por si lo quieren seguir, Trino Monero. Él ha sido caricaturista de los periódicos como La Jornada, El Reforma y El Financiero. Esta última es del periódico El Financiero. Fábulas de policías y ladrones, por Trino. ¿Ves? Otra vez lo vemos aquí y lo vemos aquí. Está firmada. Vemos cómo sus rasgos y todo lo que está contando realmente lo exagera y vamos a ver si podemos ver un poco la ironía. Bien. En este caso está representando pues el carro quizá de un ladrón que acaba de... Este ladrón escucha el carro, squash. Ahí viene como el Vengador. Viene el Vengador y el Vengador dice tic-toc, tic-toc, tu tiempo se acabó. Y después viene, si usted es el cordero que va a abrir esta bolsa con el 7º sello, entonces en el cielo habrá un silencio de media hora. Y entonces viene la señora y el señor que está leyendo el periódico. ¿Cómo están las fábulas hoy? Muy veganiana. Ok, eso es completamente irónico, ¿verdad? Bien, aquí les voy a presentar a Cintia Bolio. Cintia Bolio es una de las mexicanas que la verdad yo estoy muy orgullosa en darme cuenta que hay muchísimo talento femenino en México, pero en este caso ella es una de las primeras que ha trascendido a nivel internacional. Como tal, la caricatura mexicana o el ser caricaturista en México ha sido, como en muchos otros rubros, invadido por los hombres hasta que llegó ella. Y en este caso, ella, al ser mujer, está utilizando la oportunidad para exponer temas de mujeres. Esta fue la caricatura que leímos al principio. Salud para las mujeres, no hay fondos, tenga esta aspirina y encomiéndese al Espíritu Santo. Ella, en sus propias palabras, dijo, como un trabajo de observación que traduzco a las viñetas, con mi perspectiva de género, cuando hablamos de viñetas, ella está hablando de esto, el globo. Me interesa proponer un diálogo o debate a quien me lee, a partir de mi punto de vista, como mujer, en un mundo de hombres. Te invito a seguirla en su tweet. Bien. Para casi ya concluir con este tema, veamos algunas de las funciones de la caricatura periodística. Entre las funciones principales de la caricatura encontramos las siguientes. Amenizar la lectura con humor, hacerte reír. Crear un elemento gráfico que airee la página, evitando que solo tenga texto. Las caricaturas son muy buenas una vez que estás leyendo las noticias, porque de alguna otra manera te distraen y te ayudan a pensar. Fomentan el debate acerca de un tema determinado. Criticar posicionamientos de entidades y personajes públicos. Marca la línea editorial mostrando un punto de vista que representa a la publicación. Y proponen temas de reflexión mostrando un choque de ideas. Aquí tenemos esta de El Matador, marcando la muerte con el coronavirus. Si te fijas, solo tiene las siglas Made in China. No hay más que decir. ¿Estás listo? Pues bien, este Kahoot está literal a la orden durante un mes. Si ves este video pasado este mes, no te preocupes. Busca el Kahoot como textos periodísticos de opinión y lo puedes volver a hacer actual
para que tú y tus compañeros lo puedan jugar. Si necesitas ver este video de nuevo, no lo olvides, puedes verlo. Una vez que hayas terminado este juego, te pido por favor que si crees que a otros les pueda servir este video con este conocimiento y esta explicación que hablamos de los textos periodísticos de una forma fácil y sencilla, por favor lo compartas. Dale me gusta, dale like. Y por último, muchas gracias por compartir y gracias por estar aquí. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado esta clase sobre los textos periodísticos de opinión. Que tengan muy buen día, muy buenas noches o muy buenas tardes. Cuídense mucho. Chao.